como papás y tener la posibilidad de estar atentos ante cualquier emergencia que se pudiera presentar. 7:24 minutos, 7:24. Agradezco esta mañana al doctor Juan Carlos Iglesias Castillo. Él es pediatra, tiene especialidad en medicina crítica pediátrica, es presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, está compartiendo con un crew, con un equipo muy importante, es un grupo pediátrico de alta especialidad, Sonrisas de Hierro, y su consultorio está en el Hospital Puerta de Hierro. En el primer piso es el consultorio número 103, 312-30-730-16. Hoy nos convoca un tema muy importante, la preocupación de la tosferina. Doctor, ¿cómo estás? Bien, Agradezco la Max. visita, buenos días. Gracias, Max. De Qué nuevo, gusto. un gusto. De Un nuevo, placer. gracias por la invitación. Max, pues bueno, ¿qué hemos pasado este año en la parte de las enfermedades infectocontagiosas en los niños? Pues no es nada desconocido que hemos tenido un aumento en la incidencia de algunas enfermedades, las cuales se está viendo reflejado la tasa baja de vacunación post-COVID, ¿no? Ahorita lo vamos a ir diciendo. En esta ocasión, hablar de forma muy puntual de tosferina. Tosferina, que es una enfermedad que para el año 2012, en la década pasada, ¿no?, encontramos la mayor incidencia. Pero a partir del 2012 empezó a bajar esta. Cuando llega el COVID, 2020, empezamos a ver un repunte en la incidencia muy importante para que hoy día estemos, digamos que con una alerta epidemiológica de aumento de casos en el país. Esto no es nada despreciable. Las cifras nos dicen que para la última semana de junio, el 20 de junio, el número de casos en el país era de 1,100, de los cuales la mayor incidencia de mortalidad o la mayor tasa de mortalidad se ve en los niños menores de 2 años. Y de estos en los niños de 1 año. De los 56 fallecimientos que ha habido en tosferina, el 89% son niños menores de 1 año. Entonces, como siempre digo aquí en tu foro, no quiero venir a hacer pánico, es orientar a los papás de qué es lo que está pasando. Viene el COVID, tenemos una baja posterior, bueno, los niños se aíslan, disminuyen las tasas de vacunación. Tengo que decirlo muy claramente, estas corrientes antivacunas que han generado tanto ruido y que realmente, pues bueno, no me toca debatir a mí eso, pero yo estoy en contra de ellas. Y posturas como, pues bueno, hace, ¿qué fue? 4 meses, en el país más rico del mundo, que es Estados Unidos, pues también una postura de antivacunas que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Pero bueno, la tosferina se causa por una bacteria llamada Bordetella pertussis. ¿Cómo se adquiere? Gotas respiratorias. O sea, así es, el simple hecho de estar frente a ti, de repente si yo estornudo, toso, salen estas partículas, tú las aspiras y entra el microorganismo. ¿Cuánto tarda en crecer? Porque lo que yo le explico a los papás es, no aspiro el microorganismo y ya, pum, ya me enfermé. Entra el microorganismo y dentro de nosotros se empieza a incubar. ¿Qué es esto de incubar? Se empieza a reproducir. Entonces, esta tasa de incubación puede durar lo habitual de 7 a 10 días. En algunos casos puede llegar hasta 21 días. Ahora, una vez que ya está en número importante la bacteria, entonces dice, ahora se va a atacar. Se activa. Y viene 3 fases de la tosferina. La primera es la fase catarral. En esta fase catarral, pues tiene síntomas que pueden ser muy compatibles con una gripe o con una infección de vía superior no complicada. Moquito, transparente, tos, fiebre de ligera a moderada, malestar general. En ocasiones, pues no lo sospechas y dices, mi hijo tiene una gripe, ¿no? De la semana 2 a la semana 4 o 6, viene la parte de la tos. Y esa tos se da en accesos. ¿Qué quiere decir los accesos de tos? Que vas a toser de forma continua, 5, 6, 8 veces sin parar. Ahora, el punto de esto... No se puede controlar. No se... Pues sí, o sea, el reflejo de tu oxígeno es tan importante que el niño tose. Y si tose de esta forma, entonces la cantidad de aire que va a aspirar, va a ser, que va a inhalar, va a ser menor y la cantidad de oxígeno en sangre baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es una tos muy continua, muy enérgica, que en ocasiones puede llegar a hacer que el niño pueda llegar hasta tener fracturas intercostales.
O sea, por el esfuerzo. Por el esfuerzo de la tos. Además de que no solo la tos es la parte importante, sino que en algunas ocasiones podemos tener un involucro orgánico. ¿Qué quiere decir involucro orgánico? Cuando el cuerpo detecta que está esta bacteria, empieza toda una cascada de reproducción de células de defensa. Pero en algunos casos se puede condicionar tal respuesta que se genera tal cantidad de células que la sangre se pone muy viscosa. Esto se llama hiperleucocitosis. Entonces, con la hiperleucocitosis nos pueden dar cosas como hipoxia cerebral, como falla del corazón, como hipertensión arterial pulmonar. Y si complicamos con aumento de las resistencias vasculares pulmonares, o sea que la sangre fluya más lento, el corazón no puede vencer la resistencia que tiene hacia vaciar la sangre al pulmón. Y si esto lo añadimos a que baja la cantidad de oxígeno, pues es una triada un poco compleja, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? Pues un aumento de casos. En ocasiones la sintomatología inicial es tan sutil que puede costar un poco de trabajo identificarla. No todos los casos de tosferina van a ser casos donde los niños tosen, se ponen azules y vomitan, ¿no? Pueden ser muy sutiles, pero en ocasiones los cuadros, sobre todo en los menores de 2 años, van a ser muy importantes. ¿Qué vamos a ver en esa fase paroxística? Tos continua, toso, no dejo de toser, y algunos niños después, que es un dato característico de toser, voy a tratar de imitarlo, ¿no? O sea, toses... Ese sonito final tipo de espasmo, se llama, los norteamericanos le dicen un anglicismo, es un whooping, ¿no? Es un estridor. Ese sonidito, una tos en accesoría, ese sonido al final es muy orientativo hacia que el niño tiene un cuadro de tosferina. Ahora, aparte de la tos puede ser tan intensa que el niño vomite. O la tos puede ser tan intensa que en ocasiones, perdón, hace un poquito de calor, que en ocasiones los niños menores de 1 año puedan tener una apnea. ¿Qué es una apnea? Toso. Dejo respirar y regreso. Claro, podrían decir, bueno, pues va a regresar. No, pero espérame, es que esos segundos que no hay oxigenación pueden ser deleterios para función, sobre todo neuronal. Entonces... Que continuamente eso puede dañar. Eso puede, como te digo, no solo es la tos, no solo es un cuadro a nivel de vía aérea. Puede dar un cuadro ya de complicación a nivel pulmonar, puede tener complicación cardíaca, puede tener complicación cerebral y puede tener una complicación multiorgánica que lleve al deceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vacunar a nuestros hijos. ¿Cuál es el esquema de vacunación? Bueno, en las dosis de hexavalente a los 2, 4 y 6 meses va la TDPA, que es tosferina, difteria. Y parotiditis, ¿sale? Entonces 2, 4 y 6 meses. 2, 4 y 6 meses. ¿Ese es el esquema completo? Ese es el esquema completo. No. A ver. Entonces es, difteria, tosferina y tétanos. Perdón, ahí cometí un error, no es parotiditis. Ok. Entonces, 2, 4, 6 meses. Tienes que dar otras 2 dosis, que es un refuerzo a los 18 meses. Y los niños entre 5 a 6 años tienen que tener otro refuerzo. Ahora, la inmunidad, o sea, lo que te genera de reconocimiento la vacuna, te va a durar 10 años aproximadamente. Entonces, los niños que se vacunaron a los 5 y 6 años, a los 6 y 7 años, tienen que recibir una vacuna cuando son adolescentes. ¿Qué pasa con el adulto? Yo soy muy respetuoso, no me dedico al adulto, pero hay poblaciones de riesgo que nos tenemos que vacunar. De hecho, nosotros como personal de la salud tenemos que tener una vacuna por la exposición que tenemos continua a este microorganismo. Y otro asunto muy especial es el adulto mayor, ¿no? El adulto de 65 años que ya tiene patología pulmonar, que tiene otros problemas, otra exposición, también se recomienda vacunarlo. Entonces, aquí lo primordial, Max, número 1, es promover la vacunación, ¿no? Es la única ruta de barrera y de prevención. No hay otra forma. Así es. Ahora, estemos enterados como papás que en estos años, sobre todo en el 2025, hemos tenido un aumento de casos muy significativos. Si tú ves la estadística, tal vez Colima no está en los primeros lugares. De hecho, en los primeros lugares está Chihuahua, Ciudad de México, Aguascalientes. ¿Y tiene que ver las condiciones climatológicas o no tiene nada que ver eso? Pues mira, es que aquí lo que también hemos visto es que la parte del clima ha sido muy variable. Entonces, en ocasiones las enfermedades epidemiológicas que veíamos en invierno, ahorita tenemos un repunte de enfermedades respiratorias.
Entonces ha sido como un poco incierto porque ha cambiado el orden. Estamos aprendiendo a vivir, aunque ha sido muy, muy sonada esta frase después del COVID. Así es. Entonces, el punto aquí, el mensaje es, tenemos que vacunar a nuestros niños. Si si mi hijo tiene un cuadro de tos, que es por las noches, que es en accesos, que después de toser hace ese sonidito que ejemplificamos llamado whooping o estridor, si vomita o de plano la tos es tan intensa que se le pone azulada la región perioral, esto quiere decir que la fracción inspirada de oxígeno o la cantidad de oxígeno dentro del organismo va bajando. Sí. Entonces, si está así, aguas. Hay que ir con un médico a que revise de preferencia un pediatra. Estoy hablando de niños. Sí, hay que, y solamente para reforzar, doctor, o sea, población menor de edad. Sí, hablamos, o sea, y principalmente, decías tú, la estadística, que es menores entre 1 y 2 años. O sea, de los 1,100 casos, ¿no? Todos han visto, casi el 95% por abajo de 5 años. Y de este grupo, de este 100% que ahora tenemos, el 89% que ha tenido fallecimiento ha sido por abajo del año. Entonces, recordemos que los niños por abajo del año también, la capacidad de aclarar el pulmón o las secreciones es muy baja. Entonces, a estos niños no se debe de cometer el error de, mira, tose, hay que darle un jarabe para la tos. No. O un expectorante. No. Ojo, estoy hablando de, vamos a repetir las características de la tos. Okay. Es continua, toso, no paro, 5, 6, 7, 8 veces. Después de toser, el sonidito que lo voy a volver a imitar. El whooping. Toso tanto que vomito. O toso, me pongo morado, ¿no? Y en ocasiones los niños menores de 1 año, apnea, ¿no? Entonces, hemos visto un aumento importante. La vacunación es la piedra angular y en dado caso que llegue a dar y nosotros lo tengamos que atender, ¿cómo lo detectamos? Por medio de metodología de hisopados nasales, que por medio de una técnica llamada PCR, detectan a la bordetela. El cultivo se puede hacer, pero es muy tardado. Sí. Entonces, es más rápido el PCR. Es mucho más rápido, lo tenemos en cuestión de horas. Entonces, ahora, si lo tenemos y el niño tiene tanta afección, hay que manejarlo de forma hospitalaria. El abordaje es muy importante porque en los primeros momentos, los primeros días, es fundamental. Sí, pues mira, en los primeros días tal vez, yo lo diría así, los primeros días tal vez pueden ser engañosos. Sí. Porque como papá puedes decir, pues, tiene moco, tos, tiene una gripita. Se va un poquito de fiebre, que a mí eso término, a mí particularmente, a mí, Juan Carlos Iglesias, ese término de febrícula o fiebre baja, yo le digo a los papás, a ver, aquí es fiebre. Aquí es como el amor. ¿Me amas o no me amas? No hay un punto intermedio. Entonces, así la fiebre ¿está o no está? Mi hijo tiene temperatura mayor de 38 o menor de 38, se acabó. Sí, porque a veces está la parte interna, o sea, puede estar normal la temperatura, pero se siente la persona calientita. Sí, fíjate que ese tema de la fiebre está bueno para manejarlo en una charla posterior. Perfecto, ya quedamos. Esa parte, porque uno se da cuenta y dice, bueno, pero pues si tiene 36.7. Sí. Pero en realidad se siente muy caliente. Y no sé si el término es correcto, las temperaturas internas. Pues mira, bueno, no voy a andar tanto, pero es muy diferente una temperatura periférica a una central. Eso te prometo que en 3 semanas regreso. Y lo hablamos. Entonces, puede ser un poco engañoso. Dices, no pasa nada, le doy jarabito, le doy paracetamol y empieza la fase de la tos. Y los niños se paran en la noche y tosen y empiezan a vomitar. Ahí es cuando un buen interrogatorio, una buena anamnesis y una buena sospecha clínica puede decir, no, esta tos no es normal. Sobre todo en menores de 5 años y con mayor acuciosidad en los menores de 2 años. Fíjense, ahorita yo cuando siempre es una maravilla conversar con el doctor Juan Carlos Iglesias. Gracias. Porque nos da la posibilidad de recapitular momentos importantes y de observar. Sí. La observación de papá y mamá es mega fundamental. O sea, a ver, para cuestión del cuestionamiento de los niños, máxime cuando son niños que de repente pues empiezan a presentar características o condiciones que hay que estar observando. O sea, hizo popó, por ejemplo, hizo popó, ¿cómo la hizo? ¿Fue floja? ¿Fue esto?
todo es importante, todo cuenta. Por eso es importante la observación, porque en los primeros días, ¿cómo empieza? Empieza a evolucionar. Todo ese tipo de registro, papá y mamá lo tienen que tener. Sí. Porque al momento de conversar, no, pues no sé, de repente entonces el hallazgo se empieza a complicar. Así es. Sin embargo, papá y mamá pueden colaborar y contribuir. No es que digamos que sean especialistas, no. Pero el producto de la observación y del registro, hay que, cuando uno tiene un hijo pequeño, hay que tener una bitácora, hay que bitacorear lo que sucede con nuestros hijos. Yo siempre le digo a los papás, a ver, en verdad, yo lo voy a decir abiertamente, ni nosotros los pediatras, cuando tenemos a nuestros hijos, sabemos ser papás. Sí, tienes el conocimiento y sabes y todo y detectas, pero de repente dices, ay Dios, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, si un papá, bueno, si los papás, mamá o papá, acude conmigo y me dice, veo mal a mi hijo, yo como pediatra tengo que creer. Que habemos algunos padres, un ejemplo, que somos un poco más distraídos, o algunos padres que son más obsesivos, está bien. Así es. Pero un tip que yo le doy a todos los papás es, en sus niños menores, sobre todo los menores de 2 años, sobre todo los de 1 año, véanlos. Les digo, un día que esté más o menos el clima, velo dormir, descúbrelo, velo cómo respira. Ve cómo es lo normal. Ve cómo es tu hijo. Padre. Ve cuál es lo normal. Ya estoy ganas de ser papá otra vez. ¿Para qué? No, yo disfruté la etapa de mis cuates y del chiquito y del grande, también mi hijo grande. Pero es importantísimo esa parte. Velo cómo respira. Eso, dices tú, la parte normal. Y eso nos lo hacen a nosotros cuando somos estudiantes de medicina. Un ejemplo, el soplo cardíaco. En las grandes escuelas te dicen, primero escucha 1000 corazones normales. Okay. Entonces, ahora, antes de decir, mi hijo está mal, primero conoce cuál es lo normal, cómo respira normal, cómo se comporta normal, hasta cómo se despierta. Y esas fases normalmente, ¿cómo la ves? Pues cuando el niño está dormido, o de repente quítenle la ropa a su hijo, vean cómo respira, conozca cuáles son los datos de dificultad respiratoria, para que cuando lleguen estos cuatro... el estómago, otro rápido, aleteo, perdón, como siempre digo, no puedo hacer esto sin tocarme, aleteo nasal, tiraje supraesternal, retracción intercostal, retracción subgifoidea, o en los niños menores de 1 año, lo más grave es la disasociación tóraco-abdominal. O sea, respiro, se mueve primero el abdomen y después el tórax. Nosotros cuando respiramos normal, se mueve todo porque se estimula el músculo diafragma. Claro. En los niños que tienen dificultad es esto. Y el sonido, el silbidito famoso. Ese whooping, cuidado. Sí. ¿Qué pasa con los niños que están graves o que este proceso de tosferina, el reflejo de oxígeno o los accesos de tos son muy intensos, baja la saturación o el propio microorganismo genera una neumonía? Hay que atenderlos de forma hospitalaria. Oxígeno, hidratación, una serie de maniobras que nosotros hacemos para estabilizar al pequeño. Oye, doctor, ¿han tenido aquí en Colima casos de tosferina? Sí. ¿Y hay un buen manejo? ¿Ha habido una buena evolución? ¿Oportunamente se han atendido? Es un poco complejo para mí decirte todos los casos porque son diversos. Tendría que yo trabajar en todos los centros nosocomiales y no. Y no me gusta decir esta frase porque sabemos que hoy en día la medicina no es experiencia personal. Es el conjunto de todas las experiencias personales que te llevan a estudios multicéntricos que te dan información. Pero lo que uno tiene de allegados, o mínimo, te lo voy a decir, en nuestro grupo, que es Sonrisas de Hierro, los casos que hemos tenido, como tú sabes, tenemos desde neonatología, cuando los niños crecen, vienen con nosotros ya como pediatría, múltiples especialidades, pues hemos detectado casos que han tenido un buen desenlace, ¿no? Ahora, hay que decir también a los papás, esta tos, después de un cuadro agudo de tosferina, puede perdurar todavía, entiendo, pero ya no en acceso. Ya no en acceso, ya no toso, vomito, me pongo azul, no, va a ir bajando, puede tardar, sí. Pero ese es un proceso normal. Es un proceso, es la historia natural de la enfermedad. ¿Y va hasta desvanecerse? Hasta que se quita. Entonces, la detección, la vacunación, el resumen sería la vacunación, el conocer a tu hijo bien, la vacunación, el tener un buen seguimiento de crecimiento y desarrollo, la detección oportuna de datos de una gripe. Y si la tos empieza a ser tan continua, nocturno, te hace vomitar, me pone azul los labios, tiene el whooping o tiene fiebre, una temperatura mayor de 39 grados, primero asistan con un médico. Por favor, esto va a ser un poco duro lo que voy a decir, pero dejemos de usar la inteligencia artificial para diagnosticar a nuestros niños. Si la inteligencia artificial nos puede ayudar a decir
oye, tu hijo puede estar enfermo. Pero hay algo muy claro que hoy día vemos en medicina. La inteligencia artificial te da los caminos. Uno ya como personal entrenado decide qué camino es el adecuado. Sí. Entonces, por favor, es una herramienta que estamos aprendiendo a usar. Algunas profesiones usan más que otras, pero no lo usemos para ser totalmente papás. No, y además, evidentemente, la única manera en la que se puede intervenir es presencialmente, digamos, no sustituye jamás, ¿no? Yo le digo a los papás, tocando, en el buen sentido, tocando, oliendo, palpando a tu niño. Necesito revisarlo, ¿no? Así es. Así es. Oye, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar. 7:44. Gracias al doctor Juan Carlos Iglesias, él que viene a Castillo, él que nos viene a compartir información. Él está en Hospital Puerta de Hierro. Primer piso es el consultorio 103 y el teléfono 312-30-730-16. Él pertenece y está compartiendo en un grupo pediátrico de alta especialidad que se llama Sonrisas de Hierro, que son especialistas en niñas y niños. Es pediatra, tiene especialidad en medicina crítica pediátrica, presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, que además, pues siempre un apasionado, ¿no?, de poder conversar con nosotros y compartirnos buenas noticias. Así es. Siempre es un placer tenerte por aquí. Un gusto. Quedamos entonces para unas 3 semanas. 3 semanitas. El tema de la temperatura. Sí. El tema de la fiebre, ¿no? Que no la llamemos febrícula, dices tú. O es como es como el ¿hay amor o no hay amor? Sí o no. Entonces, ¿hay fiebre o no hay fiebre? Sí, Max, en 3 semanas regresamos. Gracias por la invitación. Habíamos estado ausentes, pero estamos Te agradecemos mucho. Y ahí también el doctor tiene sus redes sociales. En Instagram, sí, en Instagram y en Facebook me encuentran como Dr. Furby. F-U-R-B de burro Y. Sí, ya se van a preguntar, ¿pero por qué Furby? No es mi apellido. Algunos me dicen, es que eres de Rusia o Alemania, por eso el Furby. No. Es mi sobrenombre y es mi nombre científico. No, okay. Desde la prepa. Okay. Desde la preparatoria viene. Entonces, así justo cuando se dan las charlas, las ponencias en congresos, todo el gremio médico me conoce como Furby. Y hay clips muy interesantísimos que pueden ser de gran ayuda. En Instagram y en Facebook. Así es, para que se documenten más como papá y mamá. Y bueno, pues hoy nos quedamos con esa tarea de observar a nuestros hijos, de verlos acostados, de ver cómo respiran, de cuando duermen, y siempre tener la posibilidad de no perder de vista cómo es la evolución, ¿no? Así es. Máxime cuando son etapas iniciales. Así es. Gracias nuevamente. Gracias. Damos una pausa, regresamos con más información. 7:45.